Ser podcast. La Ventana con Marta del Vado. Edgar, Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Sabéis que hoy es el último día de Serendipias en la ventana de verano? Ay, qué tristeza, qué cosa. Sí, Vamos despidiendo a la gente y esto es como... ¿Qué vamos a hacer ahora sin Ignacio Crespo? Yo sin experimentos, sin que experimenten conmigo, no. Claro, sin que me vacilen ni nada, No, o sea, no puede ser. Bueno, yo digo que terminemos por todo lo alto, ¿no? Claro que sí. Venga, vamos. Serendipias en la ventana del verano con Ignacio Crespo. Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Triste, porque es el último día. Ya, pero, estamos ahí todos como... Claro, pero también estoy contento, porque Sí. he conseguido sobrevivir hasta el último día sin que me echéis. He ido jugando, he ido poniéndose al límite y oye... Mira que lo he aquí estoy. intentado yo, mira que Ya, he movido todos mis hilos y todo, pero no. Ya me han dicho, ya. La verdad es que se me han pasado volando estas semanas. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Ya, eso es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Con el verano. Es más, voy a aprovechar lo que estás comentando, esas semanas que se te han pasado tan rápido, para hablar de por qué nos ocurre esto, por qué los veranos vuelan. Es verdad que... Mira, es que lo aprovecha todo, ¿eh? Sí, Claro. sí, el hilandero de la ventana. Sí. Es que me sabe mal que no quede hilado. Sí, pero bueno, es verdad que los veranos se nos hacen cortos. Bueno, cuando éramos pequeños en realidad no, era como, ¿no?, una cosa larguísima, pero ahora esto cada vez pasa más deprisa. De esto también hablaremos, porque cada vez parece que los veranos son más cortos, porque hay una explicación. A ver, No, la comentaremos. entonces es una explicación científica para hablar de esto. Sí. Venga. A ver, Ignacio, yo quiero empezar diciéndote que tengo dudas, ¿vale? Porque ¿sabes lo que pasa? Que Dime. siempre dices que hay varias cosas, varios intentos y y la ciencia que prueba varias veces, y yo soy una persona muy básica y me pierdo, o sea, que hagan un intento solo. Claro, que una sola explicación, Ya ¿no? está, Y hombre. listo. Ya, en este caso hay que reconocer que no tenemos una sola. Habrá gente que incluso piense que precisamente como no tenemos una sola explicación, no tenemos ni idea de lo que ocurre, y aquí es donde hay que poner un poquito la escala de grises. Hay cosas que sabemos. No todas, pero nos vamos haciendo una idea, y precisamente por eso hemos descartado muchas hipótesis y nos quedamos al menos con 3 que quiero comentaros aquí y que yo creo que son bastante satisfactorias para explicar un poco por qué cambia nuestra percepción del tiempo. Por ejemplo, por poner un caso muy, muy básico que todo el mundo conoce, cuando lo pasamos bien el tiempo pues parece que pasa volando. Hombre. Y cuando tenemos pánico, que de esto se habla menos, el tiempo pasa mucho más lento, como que paladeamos cada segundo, por desgracia. Pues todo esto va a intentar ser explicado por esas 3 hipótesis. Por ejemplo, cuando subimos a una montaña rusa que parece que los segundos se hacen lentos, ¿es por esto del pánico? Justo. Y va a engranar con lo que comento. Pero para poder contar las buenas, yo creo que lo primero es contar antes una que no tiene nada que ver con la ciencia, que no tiene nada de rigor, pero que a mí me llama mucho la atención. Vale, porque, o sea, contar algo que quiere Ignacio Crespo, Eso es. pero como a él le gusta, que no tiene nada que ver Primera con la vez que ciencia. pasa Vale, esto, es, ¿eh? Eso es. ¿Cuándo eso se ha es. visto tal cosa? Me he puesto a buscar, evidentemente, para refrescar conceptos de esto antes de venir a contaros cosas y que no esté pues rigurosamente comprobado. Y me he encontrado que hay gente que hace sus propias explicaciones. Estamos hablando de negacionistas del tiempo, en cierto modo. Gente que te dice... No puedo. Sí, sí, Madre sí, mía, sí. basta ya. Gente que dice, cada verano se nos hace más corto porque nos está robando tiempo el gobierno. No sé ni qué gobierno, ni cómo roba tiempo, ni con qué propósito, ¿no? El cui bono. Si no... es lo único que nos roban los gobiernos. Claro, el tiempo justo. Bueno, en cualquier caso, esto por un lado, pero es que luego hay una subrama dentro de estos que le han dado vueltas. Dicen, no es que nos roben el tiempo, es que estamos acercando
acercándonos a un agujero negro. Gente que ha visto mucho Interstellar, esto de que cerca de un agujero negro, cerca de un objeto con mucha masa, el tiempo pasa a una velocidad distinta y dice, esto es lo que pasa. Cada vez va más rápido el tiempo, parece que nos lo están quitando y en realidad pues es por el agujero negro y no nos quieren decir la verdad. No nos quieren decir que la Tierra se está encaminando al fin de su existencia. Es más, le dan otra vueltita y dicen, y para que no nos demos cuenta, nos van cambiando la velocidad a la que pasan nuestros relojes, para que no veamos que el tiempo va más rápido y solo sea nuestra percepción. En fin, quiero decir, construyen... Como que hay un señor detrás del sofá cambiando el reloj cuando te despistas. Yo quiero imaginarlo así. Quiero imaginarlo así de verdad. Y además no tiene ningún sentido, pero bueno, ahí están. Yo lo que quiero decir es que la gente puede estar tranquila. Esta no es la explicación correcta, no tiene sentido ni astrofísico, ni neurocientífico, ni nada. Vamos a dar las buenas. Venga. Vale. ¿Por Entonces, dónde ¿cuál empezamos? es? Sí. Yo empezaría por una muy sencillita que... La verdad me gusta bastante, pero posiblemente es la que menos de acuerdo con ella esté. Va de la siguiente manera. Cuanto más mayores somos, cuanto más envejecemos, más lento va nuestro corazón. Que dirás, ¿qué tendrá que ver esto con el tiempo? Bueno, pues se ha visto que podría tener que ver la frecuencia de nuestro corazón, de nuestros latidos, con nuestra percepción del tiempo, que a fin de cuentas sea como una especie de metrónomo que nos va indicando cuánto tiempo pasa. Es más, esto se ha intentado experimentar y parece que tiene que ver, pero no sabemos si exactamente por cuánto late nuestro corazón, y decimos ha latido tantas veces con lo que ha pasado este tiempo, o si es porque cuando lata más rápido es que estamos nerviosos y esa emoción es la que cambia nuestra percepción. Hay dudas, ¿no? Pero como cada vez late más lento y cada vez notamos que pasa más rápido el tiempo, a la gente le encaja. Es más, hay otra vuelta. Y es que con la frecuencia cardíaca pasa algo muy curioso en lo que es el reino animal. Si nosotros hacemos un gráfico y ponemos en una de las líneas del gráfico la frecuencia cardíaca de los animales y en otro la longevidad de estos animales, vemos que hay una relación casi perfecta. Y que cuanto más rápido es la frecuencia cardíaca de un animal, menos vive. Como un ratón, una mosca, estos animales. Y cuanto más lenta es, más longevo es, como por ejemplo una tortuga, que es curioso, ¿no? Parece que como si tuviéramos un número de latidos cardíacos desde nacimiento y eso es lo que vamos a vivir. Evidentemente tiene muchos peros y ya digo que es la explicación dentro de las que tienen sentido que a mí menos me gusta. Pues no sé si será la más aceptada o no, pero es sencillo de entender. Es bastante sencilla, pero ya digo, hay algunas mejores. Entonces, por ejemplo, si os parece bien, vamos con la segunda, que también es bastante sencilla, pero un poquito menos. Habla de la densidad de eventos, por decirlo de esta manera. Porque todos sabemos que no todos los días ocurre el mismo número de cosas. Hay días muy cargados, días que decimos, madre mía, lo que me ha ocurrido hoy, y empiezas a relatar y son un montón de cosas y sientes que el día ha sido más largo, en cierto modo. Se sospecha que esto puede tener que ver con nuestra capacidad de percibir cuánto han durado las cosas, porque no sabemos cuántos segundos ha durado todo lo que vivimos, pero sabemos cuántas cosas hemos vivido. Si son muchas, sentimos que ha sido más tiempo. Los veranos, que en principio están más vacíos, más tranquilos, pues suelen sentirse como más rápidos, porque ¿qué he hecho? Se me ha pasado el día volando, no he hecho nada. Así que tiene que haber sido más corto. Es más, esto se relaciona mucho con algo que puede ser intuitivo. Y es que, al final, cuando tenemos 8 años, tenemos muchos menos recuerdos de nuestra vida en la cabeza. Tenemos mucha menos densidad de eventos que hemos vivido. Y por lo tanto, cada día que vivimos es comparativamente muy largo con todo lo que ya habíamos vivido antes, ¿no? Cada verano que tenemos es una buena proporción del total de nuestra vida. Se sienten más largos. Pero claro, cuando ya llevamos igual 30, 40 veranos a nuestras espaldas, un verano es un suspiro. También es una explicación bastante asequible, creo yo. Sí, sí. O sea, que me está diciendo que si los veranos nos pasan tan rápido es porque somos más viejos. Sí, en cierto modo sí. Y es que además pasa también una cosa con esto. Y es que se sabe que existen unas neuronas que son las neuronas del tiempo. Neuronas que se activan en concreto para ordenar eventos cronológicamente. No son neuronas que te digan han pasado estos segundos, sino que te dicen este evento ha sido antes que este en tu memoria. Son capaces de ordenar. Y claro, esta estructura, esta capacidad de entender lo que te ha ocurrido como una relación secuencial de cosas, encaja bastante con esta percepción de, mira, lo que importa es cuántas cosas has hecho y el orden en el que han pasado. Es claro. un poco, sí. Un agujero negro es lo que yo tengo en mi memoria, vamos, mis neuronas. Claro. Sí, la verdad. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto y recuperar un poco el tiempo que sentimos que nos han robado? Claro. Bueno, antes de esto hay otra explicación, ¿eh? Si quieres doy la otra explicación y luego nos sí, metemos... sí. Dale, sí. No, pero por tenerlo todo. Es que además es la que más me gusta, la última. Que es vale. que estas neuronas temporales que he comentado también tienen otra implicación. Y es que podemos entender que la densidad de eventos que vivimos ya no solamente durante todos los años de nuestra vida, sino en un momento dado, es también el número de cosas que nos están bombardeando
el número de estímulos. Hay veces que tenemos muchos estímulos a nuestro alrededor y tenemos que prestar atención a todos y cada uno de ellos. Cuantos más estímulos, más lento parecerá que ocurre todo, ¿no? Esto es otra de las ideas que se suelen barajar, que por lo tanto, cuando estamos, por ejemplo, nerviosos y estamos más alerta porque estamos nerviosos, detectamos más cosas y sentimos que el tiempo va más lento. Esta sería la relación. Y cuando estamos relajados y tranquilos, que se nos pasan cosas por alto, el tiempo va más rápido, porque no hay tanta densidad. Y tiene otra vuelta que es muy poética, al menos a mí me lo parece, y es que también explica por qué de niños nos da la sensación de que las cosas pasan muchísimo más lentas. Porque cuando somos niños estamos más pendientes de todo, del canto de un pájaro, del ruido de una persona al caminar. Habla por ti, porque yo no me enteraba de nada. Bueno, pero hay de todo. Pero los niños están como más dispersos, en cierto modo. Y eso hace que tengan más bombardeo, que sientan que el tiempo va más lento en algunos aspectos, y que a medida que envejecemos y nos volvemos menos sensibles a todas estas cosas, perdemos la vista del niño, ¿no? La visión del niño, el tiemo pues se nos escapa de las manos. ¿Hay alguna manera de resolver todo esto, de recuperar el tiempo que sentimos que se nos va? Es verdad de las que antes manos? he ninguneado a Pilar cuando lo ha preguntado. No, es que quería decir porque claro, nos da la pista. Si precisamente puede tener que ver, ya digo, son hipótesis, con la atención que prestamos a las cosas, tal vez si intentamos estar más en el momento, más sabiendo lo que ocurre a nuestro alrededor, prestando atención a los pequeños detalles, el tiempo se aproveche un poquito más, ¿no? Mindfulness, ¿no? Sí, bueno, ahí podríamos entrar otro día. Es que lo del mindfulness no está mal, pero tiene sus peros, ¿no? No le gusta. En cualquier caso, prestar atención al presente, eso está muy bien, eso es una idea buena. Eso. Y luego, pues, estar relajados, disfrutar de lo que haces, maravillarnos. E intentar aprovechar. Claro, hombre. Todos los días, claro. Sí, sobre todo siendo verano. Anda que no habrá cosas para aprovechar. Eso digo yo, venga, vamos a entonces intentar aprovechar estos días que nos quedan de ventana de verano y de verano, porque de aquí a septiembre todavía podemos aprovechar mucho, sí. ¿no? Justo por eso la próxima sección quiero que esté llena de cosas, ¿no? De historias así curiosas, que nos dé esa densidad de eventos. A ver, ¿historias de qué? Pues mira, de gente que sobrevivió con mucho menos cerebro del que debía. A ver, ¿a qué te refieres con que tenían menos cerebro del que debían? ¿Que nacieron con menos cantidad de cerebro? Hay un poco de todo. Hay gente que nació con menos cerebro, gente que tuvo un accidente y gente que le operaron para tener menos cerebro incluso. Estás, Ignacio. Claro. Qué historias más bonitas nos cuentas. ¿A que sí, verdad? No, a mí me encantan. No influfles. Si queréis paro, pero yo creo que es interesante. No, ¿esto para qué? O sea, gente se rayaba mucho y dicen, mira, por no irte. Claro, te quito cerebro, ¿no? Por muchos motivos, pero hay uno que ha sido el que más eficaz ha resultado, que es para tratar la epilepsia. Lo que pasa es que todos sabemos, o al menos nos sonará, que durante bastante tiempo se hacían lobotomías. Se metía por decirlo muy brutamente, ¿no? Un picahielos por la nariz hasta el cerebro, o por el ojo, y ahí se removía y se destruía masa cerebral. ¿Por qué? Porque creían que de esa manera podían controlar pues alguna psicosis, algunos problemas mentales que no sabían cómo abordar de otra manera. Y hombre, claro que los controlaban porque quedaban casi vegetales esas personas, así que no se revolvían. Tenemos ese ejemplo que es, por desgracia, mucho más realista de lo que debería, de Alguien voló sobre el nido del cuco, donde Jack Nicholson acaba totalmente vegetativo prácticamente. Entonces, esto, que en principio era una locura, y ojo, ganó el premio Nobel quien inventó la lobotomía, verdad que hizo otras cosas fantásticas, ¿no? Pero ahí no acertó tanto. Se extendió durante mucho tiempo, porque para algunas cosas parecía que tenían sentido, y en cierto modo ha sobrevivido. Todavía se hacen, pero se llaman psicocirugías, y son mucho más específicas, y como decía, para, por ejemplo, cosas como la epilepsia. La epilepsia no deja de ser que las células de tu cerebro, las neuronas, una parte de ellas en concreto, de repente empieza a activarse, porque sí, a disparar, como si uno de tus músculos empezara a contraerse sin tu... pues al final la epilepsia, ¿no? Sin control. Y esto se va contagiando al resto, se va extendiendo hasta que hay pues un cuadro epiléptico ya completo. ¿Qué manera les ha ocurrido a los psicocirujanos, en este caso, que son neurocirujanos al final, para extirpar la epilepsia? Pues cortar la parte del cerebro que tiene las neuronas que se están activando sin control. Si quitas esa parte, pues ya no se dispara. Es como quitarle el gatillo a un arma. Tiene su sentido. Y ha funcionado bien. Lo que pasa es que para llegar a
masterizar esto, ¿no? A ser experto en cómo operar un cerebro y quitar la epilepsia, tienes que haber hecho muchas pruebas. Y a veces, claro, tienes que jugar en la frontera, ver si te pasas un poco, si no. Y hubo una ocasión en la que se pasaron mucho. Uy. El paciente se llamaba Henry Molaison, se suele conocer como el paciente HM, porque cuando hablamos de esta gente, por lo general son anónimos, utilizas sus iniciales y punto. Pero en concreto, en este caso, pues se sabe quién era. Y como tenía una epilepsia muy mala, que no se había podido tratar ni con fármacos ni con nada, decidieron que iban a operar, y que iban a operar mucho. Iban a quitarle los 2 hipocampos, que son estructuras que están en la base de nuestro cerebro, un poco como por debajo y detrás de las orejas, si queremos imaginarlo así, que son las encargadas de almacenar y grabar y evocar recuerdos, sobre todo recuerdos a corto plazo, las cosas que te han ocurrido durante el día. Sí. Pero claro, si no guardas recuerdos a corto plazo, no llegan a formarse recuerdos a largo plazo de Claro. eso. Con lo que ocurre es que si se dañan esas estructuras, te quedas sin poder guardar recuerdos nuevos durante el resto de tu vida. Tienes los antiguos y el resto es como si vivieras en un constante presente. Ya está, no hay más. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que eso es exactamente lo que ocurrió. Le quitaron buena parte de esos hipocampos, mucha parte del cerebro, y Henry Molaison se quedó sin la posibilidad de guardar ninguna nueva información. Estaba en su habitación, por supuesto, internado durante el resto de su vida, y todos los días tenían que presentarse los nuevos médicos, las nuevas enfermeras, para que supiera quiénes eran. Eso sí, pasó una cosa muy curiosa. Descubrieron que sí era capaz de aprender, pero aprender cosas muy mecánicas, como podría ser el equivalente a andar en bicicleta, solo que en este caso era cómo dibujar estrellas o contornear estrellas viendo solamente su mano en un espejo, que ya sabemos que eso, pues para seguir un patrón es difícil, ¿no? Porque está movimiento al revés. Y eso llegó a aprenderlo, automatizado, pero no se acordaba de nada. Y esto que nos suena como muy marciano, muy a ciencia ficción, de perder la posibilidad de tener nuevos recuerdos, que nos recuerda igual a Memento, ¿no? Y estas películas, ocurre en la vida real. En casos de alcoholismo muy, muy, muy grave, puede llegarse a dar el síndrome de Korsakoff, que ya el nombre nos da pista, ¿no? De dónde habrán hecho esas investigaciones de alcoholismo. Y efectivamente se quedan, por una lesión en los cuerpos mamilares, sin la posibilidad de fijar nuevas memorias. De retener la memoria inmediata. Y se la inventan, ojo, porque claro, como no tienen memoria de lo que está ocurriendo, tienen que crear una narrativa de por qué están donde están. Y ahí es donde llegan, pues, ciertas invenciones sutiles. Jope. Sí, sí. Hablabas antes de otros casos quirúrgicos, por lo que entiendo que este que cuentas no ha sido el único, es que no aprendieron de los errores. Claro, ¿no? a ver, fue por motivos distintos, ¿no? Pero tenemos uno que también es bastante curioso. De este, no sé si se conoce el nombre, yo no lo conozco, se le llama siempre paciente EVR, por las iniciales de nuevo. Sí. Y en este caso lo que querían era, pues, tratar unos problemas un poco más complejos que tenían, quitando una parte del cerebro que asumían que solamente se encargaba del control de determinadas emociones. Dice, bueno, puede sonar terrible perder esas emociones, pero era mejor que la alternativa en este caso. Y creían que dentro de lo que cabe tendría una vida normal. Bueno, pues la sorpresa fue que al quitarle esa capacidad de sentir, ¿no? de tener determinadas emociones, se paralizó su toma de decisiones. El paciente no era capaz de tomar decisiones, que nos sonará raro, porque en principio no habían tocado la parte del cerebro encargada de eso propiamente dicha, que es la parte de delante, bajo nuestra frente. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, pues lo que hemos tardado bastante en descubrir, pero que realmente tiene todo el sentido, y es que nuestras decisiones no son racionales muchas veces. Las decisiones las tomamos un poco impulsivamente y luego las justificamos racionalmente para quedar bien. Muchas veces. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y en el caso de VR es tal cual lo que ocurrió. Descubrimos que era, sobre todo, emoción. Me recuerda un poco a la película de la naranja mecánica, que Un le poquito, hacían sí, todo aquel tratamiento porque le quitaron unas facultades para que fuera una persona normal. Pero yo quiero creer que estos casos son anecdóticos y que normalmente estas cosas salían bien, ¿o no? Sí. A ver, normalmente salen bien y le debemos muchísimo a los neurocirujanos. Tenemos, de hecho, el siguiente que tenía pensado contaros, que era de un neurocirujano, que no hizo nada mal. Lo que pasa es que tuvo un ictus. Y claro, un ictus al final pierdes riego sanguíneo del cerebro, mueren células del cerebro y por lo tanto no te apañas, luego tienes problemas, tienes secuelas. En este caso se vio que su cociente intelectual seguía perfecto después de esto, pero fue incapaz de volver a ejercer la neurocirugía por una cosa muy concreta. No podía organizarse procesos largos en la cabeza. Tuvo que contratarle su hermano, que tenía una empresa de repartidores, para que, bueno, pues tuviera algo de lo que vivir, pero no podía decirle tienes que repartir todos estos paquetes hoy. Tenía que ir repartiendo de uno en uno y llamarle el hermano para decirle dónde tenía que llevar las cosas. Un tío con un cociente intelectual por encima de la media, que se había sacado neurocirugía, que era muy bueno, y curiosamente pasaba esto, o sea, daños en el cerebro que hacen que de repente tenga, pues, menos parte del cerebro activa y que cambian completamente la forma en la que es esa persona.
Esta historia me suena algo a una de un señor que estaba trabajando en un ferrocarril y luego vino una barra de hierro y le atravesó el cráneo. ¿Tiene algo que ver? Es una historia muy conocida y se suelen comparar las dos porque al final tiene un cambio de personalidad. Se decía que, por ejemplo, el doctor P, que es como se llamaba el neurocirujano, no era el mismo. Se solía comentar así. Y esa es una frase muy típica de Phineas Gage, que es de quien tú estabas hablando. Un trabajador del ferrocarril que un día estaba pues haciendo agujeros, barrenando piedras, ¿no?, para reventarlas y quitarlas del camino. Y lo que hacían era perforar un poco la piedra, poner la pólvora, apretar la pólvora con una barra de hierro y entonces poner ya la mecha y romper la roca. El problema es que se olvidó de poner un algodón que protegiera la pólvora antes de empezar a golpear con la barra de hierro. Y la barra de hierro con la roca salta chispa, toca la pólvora y la barra sale propulsada hacia su cráneo, atravesándole por el ojo la cabeza de lado a lado. Claro, lo normal es que hubiera muerto, pero sobre todo en la época, ¿no?, porque esto ya hace un tiempo. Pero contra todo pronóstico, Phineas Gage sobrevivió. Lo que ocurre es que aquí es donde todo el mundo dice, era una persona totalmente distinta, empezó a maltratar a los animales, empezó a pelearse con Superman. Pegaba a su mujer, decían, tal cual. Pero realmente luego rascamos y no digo que fuera un santo, pero es que no tenía mujer, así que imposible que hubiera... O sea, era flamenquillo, pero no era tampoco... Exacto. Eso. Lo que le ocurrió sobre todo es esto, de nuevo, se dañó la parte delantera de su cerebro, la corteza frontal, en concreto el área prefrontal, que se encarga de las inhibiciones, de este tipo de organizaciones a largo plazo, y se veía que no era el mismo, que había cambiado un poco su personalidad, pero es verdad que no tanto como suelen contar. Que ahí ya mito. Claro. Y bueno, algún salseo más, algún accidente, ya que estamos en cuentos tenebrosos con Ignacio Crespo. Claro, venga, son mis favoritas. Cuentos para no dormir, venga. Mira, ¿queréis meteros con científicos? Venga. Hombre, por supuesto, Venga, pues damos la vuelta. Fin. Tenemos a uno, a Anatoly Bugorsky, que ya veis que aquí hoy estamos hablando de cosas rusas, ¿eh? Sí. Bueno, Sí. ¿qué hizo Anatoly? Anatoly estaba trabajando en un acelerador de partículas cuando decidió meter la cabeza en el acelerador de partículas, asumiendo que aquello estaba apagado, y le atravesaron protones casi a la velocidad de la luz, el cráneo. Eso no suena muy bonito, la verdad. Volvió a sobrevivir, o sea, estamos hablando aquí de supervivientes, ya digo, gente que con una buena parte del cerebro dañado seguía ahí adelante. Pero es que es un caso extremo, porque mientras que su cara quedó bastante desfigurada, no tuvo grandes cambios cognitivos. O sea, su inteligencia más o menos se mantuvo, su capacidad para hacer cosas, porque esto nos habla de algo distinto. Cuando te atraviesa el cerebro una barra de hierro, te quita una parte del cerebro muy concreta, ¿no? Sí. Tú puedes delimitarlo. Físicamente. Claro, cuando te atraviesa un rayo de protones, pues tienes pequeños daños, como si fuera una metralleta muy pequeñita. Tienes trozos de metralla. Como ¿no? balines, ¿no? Como si fueran perdigones, ¿no? Eso Algo es, así. que hace daño. Pero el cerebro tenemos la suerte de que es muy bueno recuperándose. No haciendo neuronas nuevas, que esto ya es tema para otro día, porque sí que aparecen neuronas nuevas durante la vida, pero pocas. Lo que es muy bueno es reconectándose para intentar distribuir sus estructuras para que de repente si una se daña, otra compense esa función. Como si de repente en un trabajo que están 20 personas distribuyéndose el curro, una que tiene un trabajo muy concreto se va y tienes que redistribuir ese trabajo entre las demás. Eso el cerebro es buenísimo haciéndolo, es la plasticidad que tiene, lo que lo hace importante. Ignacio va diciendo, este tema es para otro día, pero Pero tú, ya no hay más días. ¿cuánto tiempo crees que dura la Ya no hay ventana más del días, ya no verano? hay más días. Yo lo que digo es para otro momento, tomando un café. Hombre. Pero mira, lo que sí que me parece sorprendente es que el cerebro sea capaz de adaptarse a lesiones tan graves, ¿no? Y a pesar de todo todavía mantener sus funciones. Y mira, por poner últimos casos, ¿vale? Pero ya más extremos de todo esto que comentas, de hasta qué punto se adapta. Hay casos en los que algunas personas han vivido con medio cerebro. Medio cerebro. Claro. Esto, ¿qué pasa? Que son gente muy joven, por lo general, que tienen de repente ese daño, que nacen así y por lo tanto el cerebro tiene más facilidad para esas reconexiones. Claro. Cuanto más pasan los años, más difícil es que reconectemos, menos plasticidad cerebral. En estos casos, que son más dados a reconectar, pues sobreviven. Pero ya digo, medio cerebro, como por ejemplo Michelle Mack, que es uno de los casos típicos, donde vivió toda su vida así. Y una vida funcional. Jo, la verdad es que es apasionante hablar del cerebro, pero también te digo que menuda manera de terminar la colaboración. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero Muy si guay. quieres podemos acabar con uno de esos experimentos que os gusta y esta vez Hombre. sin meterme con vosotros. Y ahora va a sacar un taladro. Bueno, No. no sé si lo que os he contado os da alguna vamos a pista, probar. chicos. Mamá, me están perforando la cabeza. No. Venga, vamos con el experimento. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Don't go around tonight, or it's bound to take your life. There's a bad moon on the right.
Piénsatelo bien, que con lo que vayas a decir ahora vamos a cerrar la sección. Sí, ya he dicho que no quería empezar abajo, o sea, acabar abajo la sección, quería acabarla arriba. Venga. Y vamos a hacer eso literalmente, porque quiero enseñaros la ilusión de la barbería. También tiene otro nombre, ¿no? Pero al final la circularidad tonal no suena tan atractivo como la ilusión de la barbería. Eso. El efecto en realidad se relaciona con uno de los primeros que os traje, aquello de ¿este tono sube o baja? Sí. Que teníais dudas y Sí, discrepabais. Pues ese tono, el tono de Shepard que estábamos escuchando, que eran 2 notas que sonaban a la vez y estaban distanciadas por una distancia concreta, ¿no? Tonal, aquí se utiliza de otra manera. Y lo que conseguimos es un sonido que parece que está constantemente subiendo en tono. De ahí mi broma bastante ridícula de que íbamos a acabar en alto, ¿no? Va a subir el tono constantemente. Sí, Ay, lástima que no tenemos la música del Club de la Comedia. Literal, me pedisteis que acabara en alto y va a acabar en altísimo esto. Todo el tiempo que queráis puede sonar porque siempre notaremos que está ascendiendo el tono. Y esto sería imposible porque sabemos que cuando se vuelve demasiado agudo dejaríamos de oírlo. Porque es así, nuestro cerebro, nuestro oído detecta sonidos entre determinada frecuencia y otra frecuencia. Cuando nos pasamos de agudo dejamos de escucharlo. En cambio esto podríamos escucharlo días, si estamos locos porque suena bastante mal, pero podríamos físicamente escucharlo días y notaríamos que siempre sube. Así que si queremos escucharlo un momento... A ver. Claro, es que esto parece que está subiendo todo el rato, Están, ¿verdad? están aduciendo a Pilar ahora mismo. Fijad que Ya sigue casi sonando, desapareciendo. sigue ahí de fondo. Suena muy flojito. ¿Sube un poco más? ¿Otro poco más? Sigue subiendo, él va a su bola. Y yo os aseguro que si cogierais un fragmento del principio de este audio que estábamos escuchando y otro de ahora o dentro de 20 minutos sonaría exactamente igual. Por lo que está ocurriendo es como estos tornos de barbería antiguos, estos cilindros rojos y azules que giran y en realidad parece que ascienden, pero no ascienden, solo giran sobre sí mismos. En este caso ocurre lo mismo. 2 notas que suenan a la vez y en cuanto una se pasa de aguda ya aparece otra justo debajo con la misma distancia tonal para equivalerla. Y así hasta el infinito. Ignacio Crespo, cerramos Serendipias en la ventana de verano, así por todo lo alto. Literalmente, con por todo lo tonos y alto. todo. Muchísimas gracias, ha sido la verdad que un placer que nos acerques la ciencia a la ventana. Nada, gracias a ti, Marta, y a todo el equipo de La Ventana por permitirme pasarme por aquí cada semana, tomaros el pelo y hablar de ciencia. Nos veremos, nos veremos. Ha sido un auténtico placer. Un beso, amigo. Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. La Ventana en Ser Podcast. La Ventana con Marta del Vado. Cosas que necesitas saber antes de acabar el día. Con Pilar de Francisco y Edgarita. Última media hora de ventana de este miércoles y penúltima edición de cosas que necesitas saber antes de acabar el día. Ay, Ay. No sé qué voy a hacer a partir del jueves. O sea. Venir el viernes. No, yo me he propuesto llorar cada día de 7:30 a 8. Sí. Yo igual, pero 12 horas seguidas. No voy a disfrutar ni las vacaciones. Bueno, no llores, Pilar, no llores porque esas ¿Me la va a lágrimas pasar muy mal? no te van a dejar ver las cosas que necesitas saber antes de acabar el día. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Oye, no sé muy bien qué quiere decir amar, pues no sabes saltar. Tú y yo también somos más. Último concurso de vacaciones antillanas. La última edición. The Final One. Hoy se Último juegan todo a vida o muerte. Venga, vamos a conocer a los concursantes que nos están escuchando ya. Piedad desde Valencia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta y equipo. ¿Qué tal, Piedad? ¿Cómo estás?
Pues nada, aquí esperando a ver qué voy a ganar, porque a ver si voy a tener los nervios del directo, que llevo todo el verano acertándolas no se te todas, ve, pero no se te ve muy nerviosa, ¿no? Estás preparada. Sí. A ver cómo está Alejandro de Sevilla. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, Marta, impaciente ya por el concurso. Bueno, Qué pues, gustazo. ¿Qué tal? Están ahí a tope, ¿eh? ¿Sabéis Qué cómo va, no? gustazo, Sí. pura emoción. Ya A verás. ver, vamos a recordarlo, es el concurso Vacaciones Santillana, os haremos 3 preguntas a cada uno. Primero a una y luego el otro, ¿vale? Y el que más acierte se lleva una taza oficial de La Ventana, que no es tan bonita como la de la Atrévete. Lo vimos en Es verdad, la de nos Cadena regalaron Real los- es mejor. Pero de calidad, eso es. De eso es calidad la mejor. Aguanta es. microondas, aguanta lavavajillas. Y el cariño. de y el granito Co- con oro. ¿Cómo es- se compensa el cariño? Bueno, con una taza mejor. Con una taza- pero no, están muy bien las tazas. Está muy bien. Mejor. Así Bueno, que que vamos a para empezar. acordaros- Dime. Para acordarme de vosotros. Eso. Eso es. Bueno, eso espérate, es. Qué tienes- bonito, tienes que Alejandro, acertar qué 3 bonito. preguntas, ya veremos. Bueno, vale. A ver. Vamos a Venga. ver, empezamos con Piedad, estás ahí, ¿verdad? sí, aquí estoy. Vamos a ver, atenta. Primera pregunta, ¿cómo se llama el río que atraviesa Zaragoza? A, Duero, B, Tajo, C, Pisuerga o D, Ebro. El Ebro. ¡Qué reinuno! Muy bien, ahí está Rosalía siempre. Bueno, y vamos con otra pregunta, ¿no? A ver. Sí, vamos, voy yo. seguimos ¿La con hago yo? Piedad. ¿La hago yo? ¿La haces tú? Venga, no, hombre, que- A ver, ¿me la Sí, cedes? la- Vale, vamos, te la venga, cedo. va. ¿Qué huesos encontramos en el antebrazo? A ver, Piedad. A, escápulas, B, martillos y yunques, C, tibia y peroné o D, cúbito y radio. ¡Ostras! Me he roto los dos. ¿Sí? Dos de cada, ¿no? Pues no sé si es el cúbito y radio o la tibia y el peroné. Uno de los Pues dos. Ahí. ha dicho que era el cúbito y el radio, vamos a ver. ¡Qué reinuno! Muy El bien. cúbito y el Muy radio. bien, eso es, tener la respuesta clara, esas dos palabras clarísimas. Lleva dos, ¿no? Vamos Sí. con la última, 2 de 2, Piedad. Puedes Vale, bordarlo. Vamos allá. Vale. ¿Cómo se llaman las palabras que tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar? Penúltimo lugar. Eso es. A, agudas, B, llanas, C, esdrújulas, B, perdón, madre mía. Buah. El ABC, el ABC se me... Si se no me- sabemos eso, vamos a ver lo que es una Fíjate. brújula. A, agudas, B, llanas, C, esdrújulas, D, bisílabas. Por Dios, me mata mi profesora de literatura. a ver, de piénsalo lengua. con A calma, ver, piénsalo con sílaba calma. tónica en el penúltimo lugar. La penúltima. Ya. No es camión, porque en melón esa es la aguda. La llana, ¿no? Llana. Sí, Llana. la llana. A ver. La llana. ¿Qué Sí, llana lo de uno? la llana, lo de... Ay, Dios mío. ¿Por qué no habéis preguntado la esdrújula? Que no, ¿Pero qué has dicho? ¿Has dicho la llana? Ha dicho la llana. La llana. Ah, muy bien. Qué Pues, reinona. qué reinona, Muy bien. vale. Ha dicho no es camión, que es aguda, camión. Ah. Entonces Ya, tú ahí eliges está. la llana. Vale, Eso, vale. eso. Gracias, Vale. Marta. Gracias, Eso. Marta. Nada, si te hemos entendido perfectamente. Bueno, pues ha acertado las 3. Da gusto tener las respuestas clarísimas y nítidas. Vamos allá. Pues No, si ellos las tienen claras, si lo había dicho, pero es que nosotros no nos enteramos de nada. Pero bueno. bueno, Alejandro, te toca. ¿Estás ahí? Bueno, Vamos sí, allá. estoy aquí. Ay, Bueno, en música, ¿a cuántos tiempos equivale una blanca? A, 2 tiempos, B, 1 pulso, C, 1 tiempo, D, 4 tiempos. Una blanca. C. C era 1 tiempo. Chica, ¿qué dices? oh. Una blanca son 2 tiempos o Ay. 2 pulsos, sí. Bueno, vamos Es que con la la segunda. música nunca... No, es que Venga, No era lo tuyo, esta ¿no? tenía Lo trampa. tuyo es Nada. practicarla, no teorizar. Es que me la habéis puesto muy difícil, ¿eh? Que hay que Sí. corresponderlo, ¿eh? Bueno, vamos, no te quejes del concurso, que igual te llevas una taza. O sea, espérate. Vale. Claro, espérate, Venga, porque esta seguimos. puntúa doble. Esta que viene ahora puntúa doble. Claro. ¿Vale? ¿Cuántos Venga. kilos es una tonelada, vale? A, 1000 kilos, B, 500, C, 10.000 o D, depende del material. Uy, El A. ¡Qué reinuno! Muy bien, 1000 muy kilos, bien, muy bien. muy bien. muy bien. venga, Y habéis dicho Ánimo, ¿no? ánimo. que puntuaba doble. Ya, Vais empate, compañerismo, vamos con la compañerismo. última. Sí. Sí, venga. Vamos allá, literatura. ¿Quién escribió Rimas y Leyendas? A, Francisco de Quevedo, B, Gloria Fuertes, C, Gustavo Adolfo Bécquer, D, Lope de Vega. Pues creo que la D. Ha dicho la Lope de C, Vega. a ver. La C, la C, sí, Muy la bien, la C, Era la Gustavo C. Adolfo Bécquer. Qué bueno. Hombre, si Pilar se equivoca en la letra, ¿por qué no se va a equivocar? La C. Carlos? Es que mira, me tenéis que perdonar porque es que estoy en plena grabación de un videoclip Ostras. Ay, vaya. con
con Producciones sí. Capelo Sí. de un Sí. libro, entonces me tenéis que perdonar Vale, porque estoy aquí en medio de la grabación. Vale, pues Has entonces- parado la grabación para Del llamarnos a videoclip. nosotros, Alejandro. Estoy en ello. Lo estás grabando Estamos terminando al de mismo grabar tiempo. un De hecho, vamos videoclip a ver el videoclip, nuestro concurso en medio del videoclip. Vale, bueno, pues sobre ¿sobre un qué? libro que Sobre- se llama Padre. Ah, Se llama Padre, Vale, pues ya el está. libro, y lo estamos promocionando. Bueno, Qué pues bien. nos parece genial, ¿no? Pues Tenemos sí. videoclip, tenemos libro y tenemos 2 tazas, Dos una para tazas. cada uno. Ay, qué bien. Y, Vale, gracias, y gracias. no solo lleváis eso, también os Gracias. lleváis este aplauso de la Biblioteca de Sonidos de la cadena SER, que también Gracias. Mira cómo Gracias. Que paséis unas buenas vacaciones. Igualmente, gracias. gracias Piedad Martínez y Alejandro Paniagua por llamar. Sois los Vale. mejores, los Gracias. oyentes de la Sí. SER. Oye, que Ah, nos vemos. pasarlo. No, que quiere Ay, decirlo pobre, del no libro, se quiere queda. decirlo del libro, ya está. No, se ha ido ya Alejandro. Bueno, vamos a más cosas, porque no está ya Alejandro. A ver. Sí. Ay, Sí. pobre. ¿A dónde queréis que vayamos ahora? Ahora podemos ir a la montaña, porque vamos a hablar de walkie-talkies. Sí, porque la nostalgia no solo es negativa al ver que están muriendo las boy bands, como decíamos ayer, ya que las ventas del clásico de Walkie Talkie han aumentado ostensiblemente. Y para corroborar esto o llevarnos la contraria, tenemos... Sí, yo te quiero preguntar primero, Pilar. ¿Tú tenías los Walkie Talkies, aquellos de Fisher Price de juguete, que funcionaban mejor que los que eran de mayores? Porque yo me acuerdo que aquellos de colorines que eran como azul, rosa y eso, sí, ¿te acuerdas, no? naranjitas, sí, esos eran los únicos que funcionaban, pero funcionaba para hablar con el niño de la casa al lado, Sí. porque había conectabas, había interferencias y A mí me hablabas. encantaba porque que a veces cogían la señal de la policía. O sea, era como muy peligroso eso, pero bueno. Mira, os estáis poniendo nostálgicos con los walkie-talkies, Sí. pero antes de los walkie-talkies, como yo también me estaba poniendo nostálgica al escucharos, es que llevo 2 semanas de ausencia máxima porque, claro, nuestro meteorólogo Luismi Pérez Buah. se fue de vacaciones. Oh, Vale, qué vale, Entonces, ya claro, sé. No, ya sabes no. por dónde voy. Ya sé, ya Es sabemos que por dónde estamos vas. enfadados con él, pero No, bueno. no, o sea, no. Luismi Pérez, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. No, ¿Qué compañeros tal no. tus vacaciones? Compañero, compañeras. Pues muy bien, Marta. La verdad que no te puedes ni imaginar Sí. lo que es estar un montón de días, bueno, un montón no, unos cuantos días con el móvil Ya. apagado y cargando pilas personales. Ah, cargando sí. pilas y... para Créeme que me lo aguantar casi todo el imagino. año. Sí, Pero se queda ahí en imaginación de momento. Sí, sí, sí. Cargando pilas y el capitán, que ha sido el primero que ha abandonado el barco, Luismi. Sí. Claro, es que se dice eso, ¿no? Que nunca está el meteorólogo cuando más se le espera. Pero nada, como sí, como nos debemos Pero- al compromiso que hemos adquirido con la audiencia, Ahí pues está. entonces vamos a hablar con Luismi. Claro, vamos a hablar con él, le vamos a perdonar. Bien. ¿De qué nos quieres hablar, Luismi? A ver. Pues a ver, mira, si yo os digo que en meteorología existen los orinales, ¿cómo os quedáis? Pues si me lo dice otra persona, pues me sorprendo, pero como me lo dices tú. Y venga, ya que estamos entre colegas, no es un fenómeno de lluvia dorada, para que nos entendamos, Nada, venga, sino, está que, viniendo arriba. sino que es un fenómeno de lluvia. Los orinales en meteorología son esos sitios en los que, sobre todo en barlovento de las montañas, o sea, cuando te orientas al viento, eso es el barlovento, y la parte de atrás es el sotavento, pues bien, ese barlovento es la zona en la que se recoge más agua cuando sopla el viento. Por ejemplo, en la Sierra de Gredos, en el sistema central, cuando sopla el viento del suroeste, hay un orinal de lluvia y llueve muchísimo en Gredos, por ejemplo en el norte de Cáceres o cerca del sur de Ávila. Cuando tenemos vientos de levante, pues por ejemplo en las montañas del Mediterráneo son orinales, recogen mucha lluvia porque están encarados a ese viento. Por tanto, cuando hay situaciones de borrasca, por ejemplo, o de frentes fríos, de gotas frías, y estás expuesto a donde viene el viento, en esa zona llueve mucho y se le llama así, orinal, porque respecto a los municipios de alrededor, pues puede llover 4 o 5 veces más. Y en cambio, claro, ese viento sigue soplando. Y por detrás de la montaña, en esa zona de sotavento, existe lo que se llaman las sombras pluviométricas. Por ejemplo, cuando llueve tanto en Gredos, en la plana, en el llano, vaya, en la meseta ya de Salamanca o de Ávila llueve muy poquito. O por ejemplo, cuando sopla el viento del norte, nieva mucho en el Pirineo de Aragón, pero en la Hoya de Huesca, que es la capital de Huesca mismo, no se enteran de esa nevada. Y es porque el viento, al seguir soplando hacia el sur y al atravesar esas montañas, literalmente se seca. Muy bien, Luismi. Bueno, hemos empezado fuerte. Yo supongo que ahora nos vas a hablar de algún fenómeno que pueda alterar las lluvias.
que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos Vale, cantan. vale, por favor, y bájenle el micro. Y 50 tipos más. Te digo una cosa, Edgar. Sí. No cantaré mucho porque nos han pegado Mejor. 2 tormentas aquí hoy por el Vallés que no te Sí, pueden ¿no? ni imaginar. Sí. Hace 10 minutitos ha acabado una que lo ha dejado todo inundado con unas ventoleras Pero que no no te veas. rías, Luismi. No te rías cuando No me río, Vale, no. vale. Sí, de hecho sé que va a haber algún problema las próximas horas. Vale, Pero en vale. cualquier caso no cantaremos más, al menos aquí. En otras zonas del país hace falta que llueva y que cantemos sin parar, porque la sequía es muy evidente. Y básicamente la Virgen de la Cueva existe. La Virgen de la Cueva es así, es la patrona, por ejemplo, de un pueblo que se llama Altura, que está en la Comunidad Valenciana. Oh. Si vamos allí a Altura, que el nombre es curioso también del pueblo, Altura, pues tenemos la Virgen de la Cueva. Y como no, la Virgen de la Cueva por excelencia de nuestro país, que es la Virgen de Covadonga en Asturias, también está en una cueva. Por tanto, literalmente, esas canciones pueden estar dedicadas a esas vírgenes, por ejemplo, a Covadonga. Otros santos, pues por ejemplo, los barbudos. Los barbudos son santos que se dan en invierno, por ejemplo, San Antonio Abad, que son se les llama así que son barbudos porque son de los días más fríos del año, y se dice que como hacía mucho frío, pues esos santos también se dejaban la barba más larga para afrontar, ¿no? Para enfrentarse, vaya, a ese frío, para encararse a ese frío. O por ejemplo, como no, pues de los marineros, la Virgen del Carmen, o una cosa que todo el mundo conoce, o quizás no, Santa Bárbara, que no es que sea la patrona de las tormentas, es que todo el mundo se acuerda de ellas. San José, labrador ¿Cómo lo de la vive? agricultura. ¿Cómo lo vive? San Isidro, bueno, San José y Venga, San San Isidro en Isidro. este caso, claro. La meteorología está llena de santos, ¿eh? Sí. Está lleno de santos, está llena de santas, de vírgenes. A mí personalmente esto de la Virgen de la Cueva y sobre todo la que hay en Altura, Sí. pues me tiene La de mucha Rosalía, estima, sí. sinceramente. Jolín, Luismi. ¿Y lo de los monumentos estos que crecen con el calor? Pues es que sí, claro, me eso. ponéis unos titulares que ya Es alucino. que Luismi es todo titulares. Sí, a ver, los monumentos que son de hierro, de hecho, a ver, los monumentos, sean del material que sea, por ejemplo, que sean de mármol, de alabastro, si son, por ejemplo, de yeso o de un material que sea muy blando, lógicamente eso, con el calor y con la lluvia, básicamente, pues se deshacen. Pero incluso los monumentos de granito les afecta mucho, por ejemplo, la contaminación, la lluvia, lo que se llama, os voy a decir una palabra que suena, vamos, a chino, que se llama crioclastia. Suena así como, yo qué sé, como Una operación discoteca de after, ¿no? cirugía Crioclastia, ¿sabes? Algo así. Pues la crioclastia es cuando se hiela el agua por la noche, porque se cuela entre los monumentos, se hiela por la noche y durante el día se descongela ese agua y por tanto esas fricciones y esas tensiones en las rocas o en los monumentos petan. Cuando hace mucho calor, los monumentos que son metálicos, como por ejemplo la Torre Eiffel, crecen un palmo. Crecen un palmo con el calor. Y los últimos años, ese crecimiento de un palmo en París se ha dado más, porque en París ha hecho bastante más calor que años atrás. Se dilata, literalmente se dilata, como muchas cosas en la vida, pues se dilata también el hierro de los monumentos con este calorazo, al menos allí en París, y se sabe que aquí en España también, claro. Jolín. Pues sí. Pues nada, bueno, pues ya gracias. sabemos Te un montón de echábamos de cosas. menos, Luismi. Totalmente. Muchas gracias. A vosotros un grandioso abrazo. Otro para ti, un beso, amigo. Hay una isla en medio del mar con palmeras y monos que saben hablar y te cuentan secreto. Y el aire es nuestro. Vámonos. Vamos a morirnos de la risa, perdidos en la isla morenita. A ver, que estábamos hablando de walkie-talkies, lo que pasa es que me he venido arriba al saber que Luismi nos estaba ahí Es que escuchando. Luismi vuelve cuando no te esperas, dice hola. Claro, como la Luismi ha vuelto, meteorología, la lluvia de repente viene. había de que repente se va. interrumpir. ¿Y cómo lo vive? ¿Cómo lo vive cualquier? Nos ha dicho una palabra que ni él sabe lo que es, pero lo ha dicho de una manera. Crioclastia, Sí. maravilloso. Me Sí, encanta la gente que se apasiona por las cosas. Claro, porque tú puedes Y decir Luismi le pasa con los crioclastia o libros. dices Se contagia. crioclastia, como ha dicho él, y parece que estás hablando del enemigo de Que te He-Man. dice crioclastia, que te dice orinales de la meteorología. Sí, todo. Luismi Mezcla no. todo. Sí, totalmente. Bueno, a noticias walkie-talkies era que se están vendiendo un montón, que Sí. vuelven a estar de moda y no se sabe muy bien por qué. Entonces tenemos al teléfono, para saber si esto es cierto, a Manel Fernández, que es dueño de la tienda Tot Radio de Manresa. Manel, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Está aumentando la venta de walkie-talkies? ¿Se están volviendo a poner de moda? Sí, se va notando, o sea, es una cosa que parecía que iba a la baja, pero bueno, parece que de nuevo. Normalmente es porque la gente, o sea, quiere tener una comunicación en zonas donde no hay cobertura de telefonía y entonces, o sea, a corta distancia, por eso, y es por eso, y de esa forma aseguran de que se pueden comunicar entre ellos.
Yo, Manel, te tengo que decir que cuando era pequeño había muchos problemas técnicos, o sea, con esto de los walkie-talkies, o sea, a la que te separabas un poquito ya se mezclaban frecuencias, escuchabas a la policía, luego Radio María, o sea, ¿ha mejorado los walkie-talkies tecnológicamente hablando? Sí, con la tecnología actual hoy en día, gracias a la telefonía, hemos conseguido que han hecho mucho estudio de investigación y desarrollo gracias al tema telefónico, y eso ha hecho de que hayan ido cambiando mucho los modelos internamente. Se han ido haciendo cada vez más pequeños, las etapas de receptoras son mucho más selectivas, con lo cual tenemos una tecnología mucho más buena, y a más, tienen más, el precio ha bajado muchísimo gracias a todo este tema de los chips en gran producción y al aprovechamiento de la telefonía. ¿Cuánto puede costar ahora un walkie-talkie de gama media, digamos? Porque supongo que habrá un montón. Sí, gama media, a ver, lo que es unitariamente, pues nos podemos ir sobre los 60, a partir de los 60, 100 o por ahí, la unidad, los que ya empiezan a ser un poco buenecitos, y a partir de ahí ya podemos encontrar hasta de 500 o más. ¿Y por qué crees que en un mundo donde tenemos móviles con llamadas, WhatsApps, hasta videoconferencias, siguen funcionando los walkies? ¿Crees que la gente quiere seguir diciendo ardilla roja, colibrí moteado? ¿No quiero renunciar a hablar en clave? No, a ver, se puede hacer, lo que pasa es que, hay varios estilos, Existe lo que es, en primer lugar se puede decir de que gracias a que la tecnología es más fina, la comunicación es más limpia, no a mucha distancia siempre, como aquel que dice, a no ser que hablemos ya de temas repetidores, Entonces, si la comunicación viene a ser, limpia y tal, es como un sistema mucho más rápido de comunicarse, de hablar, de decir algo así, solamente apretar el botón, lo que decimos en radioafición vulgarmente el PTT, que es el push total, no sé si lo pronuncio bien, mi inglés es un poco perfecto, empable, bien, ha estado bien. Sí, exacto. Oye, Manel, yo quiero preguntarte, ¿aún están los pitidos aquellos que hacías polvo al otro el oído, del Morse, aquel que hacía... que eran para eso, para reventar al otro, no para enviar códigos de eso? A ver... Eso ya estamos hablando de tema un poco más de radioafición. Vale. Normalmente existe el pitido de Morse, que es eso de la telegrafía, el ti, todo eso, Y luego también, esos ruidos también se pueden oír en los sistemas de comunicación digital, que, claro, ha evolucionado mucho el tema. Normalmente la mayoría de walkies se están utilizando en analógico. El digital son los CMR, C4FM, etcétera, etcétera. Y eso ya es otro tipo de comunicación que se emplea de forma diferente, sí. Manel Fernández de TOT Radio Manresa, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Pues vale, pues muy bien, muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Ça sera comme cette chanson des années 80. Je serai comme le type que j'ai été un jour. Venga, vamos con la sección que yo creo que puede ser mi favorita del verano. Sí, me encanta, me chifla. Gente chachi, claro, gente chachi. Me chifla con Che. Con Che, es la sección favorita de la audiencia según el CIS, el CSIC y el SICI y el SQICI. Eso es. Y la persona chachi de hoy es Dani Alés, guionista, dramaturgo, cómico, profesor de universidad y ganador de una beca Fulbright. He dicho bien lo de Fulbright, Se lo he preguntado antes, bueno, ¿cómo se pronuncia? Y con esta beca está estudiando escenografía en Nueva York. Pero hoy está aquí en los estudios de Gran Vía. Dani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acercarte aquí. Nada, ya te he dicho que es que me pillaba de paso para otro plan, entonces... Tenía un plan mejor. Aquí en el centro hay muchos bares. Llegaba pronto y entonces ha subido, a ver qué tal. Oye, cuéntanos cómo está siendo esta beca en Nueva York, ¿no? ¿En qué universidad estás? Es una escuela de teatro que se llama HB Studio, está ahí en el Village, en Manhattan. Nada, muy bien, una experiencia, en fin, muy intensa, ¿no? Nueva York es muy estimulante, siempre todo, pues, tú has estado ahí bastante tiempo, sabes que es todo ya solo vivir es toda una aventura, ¿no? Y además de eso, pues lo que hagas, si encima estás en un sitio así, pues lleno de gente que acude desde todos los rincones del mundo para formarse en algo que tiene que ver con lo tuyo, pues al final los estímulos se van aumentando exponencialmente, ¿no? Y dramaturgia y dirección estás estudiando. Dramaturgia y dirección, sí, escribiendo y dirigiendo. ¿En inglés? Sí. ¿O de todo? Bueno, yo escribo en español y lo traduzco.
y dirigir en inglés. En algo parecido a inglés. Yo no estoy teniendo problemas con el idioma, pero los actores a los que dirijo sí. Ellos no se enteran de nada. Dicen más o menos, ¿sabes? Expresión corporal, chicos. Exacto. Esa es la clave de la obra. Bueno, también eres profesor de universidad y durante varios años has hecho el Congreso de Comedia en la Universidad Autónoma de Madrid. Esto me parece muy valiente, esto de decir al mundo académico, oye, los monólogos de humor hay que tomarlos en serio. Son género dramático, ¿no? Sí. Creo que lo que hay que tomarse a risa es la universidad. Ese es el verdadero problema. No, un abrazo a la gente de la universidad que estamos. Que nos estará oyendo ahora. Pues, a ver, es verdad que fui profesor universitario, pero no me considero, o sea, di clase en la universidad, por así decirlo, durante unos años. Pero ese congreso, pues una cosa que en la Autónoma hay, dentro del área de teoría de la literatura y literatura comparada, están estudiando cosas que tienen que ver con lo que se llama la retórica cultural, y en eso entra el stand-up comedy, ¿no? Los monólogos cómicos, como una expresión literaria de la posmodernidad. O sea, estoy dándoos una chapa ahora de pronto, pero es algo como muy nuevo que te dirán, a ver, aquí, que estaba aquí... En Estados Unidos sí que hay como más respeto histórico por el género de stand-up comedy, también porque tienen cómicos que han muerto ya. Yo creo que le pasa a España es que todos los cómicos estamos vivos. Entonces, hasta que no se empieza a morir gente... A ver, voluntarios, que esto se haga género dramático. Lo que más dignifica a un cómico, aparte de la pasta, es la muerte. O sea, mientras que estás vivo... O sea, bueno, a un cómico y a cualquier persona que se dedica a algo. A cualquiera que se dedica a algo... O sea, que a Cervantes se le reconoció su legado cuando llevaba muerto 200 años, y los alemanes, porque los españoles en plan, mira qué gracioso era Cervantes, y los alemanes, oye, a lo mejor estamos hablando de una novela que es la gran metáfora del ser humano. Pero es verdad que el cómico, mientras que está vivo, pues tiene el peligro este de que puede burlarse. Bueno, siempre se dice que a Cervantes nunca le hubieran dado el premio Cervantes, ¿no? Se dice, pues no sé si hubiese ganado se dice, pero queda de lujo eso. Oye, y siempre las comedias, está claro que están más, me encanta esta palabra, vilipendiadas, que se premian menos. ¿Y crees que siguen existiendo prejuicios en cuanto, por ejemplo, a los dramas? Sí, totalmente. De hecho, o sea, fíjate, solo en la narrativa española, estabas hablando de Cervantes, hay pocos escritores de comedia. De hecho, hay pocos escritores que escriban literatura cómica, como puede ser Eduardo Mendoza, por ejemplo. Sí. Que es un caso extraño, pero otros no están muy... Alberto Olmos, yo diría que es un escritor que es bastante divertido y, bueno, y empieza a tener su cierto prestigio. Pero es verdad que el humor parece, desde Aristóteles, que dijo en la Poética que la comedia es la imitación de los peores, ¿no? Creo que ha tenido siempre esa como costra negativa. Sí, o que es como que si gusta al público no gusta la crítica, algo parece así. Que es algo como menos fino que en cambio en el cine sí que está más respetado, yo creo, la comedia. O sea, que una comedia puede además ser una buena obra de arte, ¿no? Oye, ¿qué plan tienes cuando termines la Fulbright? ¿Te vas a volver? ¿Ver recorrido profesional aquí en España? Pues quería un hueco en la ventana. La verdad es que ahora mismo está cerrada. Ahora mismo ventana con la que me chocaría si fuera un pájaro, ¿no? Hombre, estoy escribiendo bastantes cosas de teatro para España y para allí también. Entonces, cuando vuelva, me gustaría dirigir aquí en España y continuar con mi carrera como cómico, ¿no? Pero no lo sé, porque igual me quedo más tiempo ahí. O sea, no lo sé. Bueno, de momento te seguiremos y de momento te podemos ver con tu espectáculo Tabú. ¿Cuándo? Pues 9 y 10, madre mía, que sí, la beca muy bien, pero 9 pero estupendo. Los buenos cómicos no saben, tienen tantas fechas que no. 9 y 10 de septiembre en Beer Station, en Plaza de Santo Domingo, aquí en Madrid. Exacto, eso se puede comprar en Atrápalo y en otros sitios. Y es buenísimo el espectáculo y se agotan las entradas. Daniel, muchísimas gracias y gracias por ser parte de nuestra gente chachi del verano. Muchas gracias, Marta, Edgar, Pilar. Te seguiremos. Muchas gracias. Edgar y Pilar, mañana más. Hasta mañana. Un abrazo. Nosotros cerramos la ventana, se quedan con Marina Fernández y todo el equipo de Hora 25. Volvemos a abrirla mañana, como siempre, a las 4, las 3 en Canarias. Un beso. You're a queen and that's how you should be treated. Though you never get the loving that you needed. Could have left but I call and you heeded. Begged and I pleaded, mission completed. And I said that I and I Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde.
closer than my peeps. Cadena SER. La radio.